y tú quieres sentarte en ese lugar, pero si ese lugar ya está ocupado, nadie puede sentarse ni tomar posesión en algo que ya tiene dueño. Entonces nosotros oramos y Dios es el que trae iluminación, Dios es el que trae revelación. Y el Señor me decía, muchos han clamado, han orado, que quieren que yo ocupe el primer lugar en sus vidas, que quieren amarme sobre todas las cosas, pero el Señor me decía, es que ese lugar ya está ocupado. Y por eso es necesario quitar, derribar, que ese lugar quede vacío. Tú no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Necesitas que vaciarlo para ser llenado. Entonces, Señor, lléname de ti. El Señor dice, no puedo llenarte porque tú ya estás lleno. Pero cuando nosotros pedimos con el corazón y pedimos con fe, Dios nos oye y Él empieza a alinear todo para responder la oración que nosotros hemos hecho con corazón sincero. Y los procesos de derribo son dolorosos porque viene decepción a nuestra vida. Viene decepción a nuestra vida normalmente hacia personas. ¿Por qué? Por el lugar que ellos ocupaban en nuestra vida. Tenían un grado de importancia bastante alto y Dios lo que hace es demostrarnos, convencernos y hacernos entender que nosotros para vivir, para sobrevivir, para disfrutar de esta vida, no necesitamos darle tanta importancia a esa persona o a esa cosa en nuestras vidas. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo trayendo revelación acerca de lo que Él quiere hacer hoy en nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para una nueva revelación? Y pueden repetir, Jesús, tú eres mi libertador. A eso ha venido el Señor, a traer libertad a nuestras vidas, porque Él vino a libertar a los cautivos. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos por tu palabra, amado Espíritu Santo. Este tiempo es tuyo, Señor, y te pedimos de corazón que completes tu obra en nosotros y que nos hables, Señor, de la manera que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, al menos a mí me pasó, yo no sé si a usted le ha pasado, y empezamos a leer que Dios tiene unos mandamientos. Muchos consideramos los mandamientos de Dios como una prohibición, ¿no? Entonces, la típica expresión de la gente que dice, yo no voy allá porque allá prohíben cosas, ¿no? Porque eso es malo. Entonces, son aburridos, ya uno no puede ir a bailar, ya uno no puede fumar, ya no puede tantas cosas que de lo normal. Entonces hay gente que cree en Dios, pero le da miedo acercarse a una iglesia porque dice, es que si yo voy allá, ya le empiezan a prohibir cosas a uno, le empiezan a decir que cambie de amigos. Entonces nosotros vemos los mandamientos de Dios como una carga, ¿no? Como una prohibición. Y hasta que entendemos que cada mandamiento de Dios lo que trae a nuestra vida es una protección. ¿Vale? Los mandamientos de Dios para nada, por eso la palabra dice no son gravosos. Cada mandamiento de Dios representa una protección para nuestras vidas, un cuidado. Dios pone los mandamientos porque cada obediencia a ellos lo que hace es protegernos del mal y del peligro de cualquier daño, primeramente hacia nosotros y segundo hacia nuestro prójimo. Y me acuerdo cuando recién yo conocí al Señor, yo le decía a Dios, un día le dije, me tomé el atrevimiento de decir, Señor, yo considero que tú eres como un poco egoísta. Y me costó años entenderlo, porque a Dios había que amarlo sobre todas las cosas. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Qué malo tiene amar, no? ¿Qué malo tiene amar? ¿Y por qué a ti hay que amarte por encima de todo? Yo no lo entendía. Yo le decía a Dios, me parece un mandamiento como egoísta. ¿Por qué tú tienes que ser el primero, no? ¿Por qué tú tienes que ser el primero? Usted no se ha preguntado una vez por qué le rendimos a Dios adoración. ¿Por qué se le adora a Él? ¿Por qué tenemos que cantar? ¿Por qué tenemos que reconocer? Muchas preguntas que uno se hace cuando empieza la vida cristiana. Los que no les gusta la alabanza, dice, pero ¿por qué tantas canciones? ¿Por qué alaban tanto? ¿Por qué cantan tanto? ¿Por qué toda la exaltación tiene que ser para Dios, no? Entran muchos interrogantes y dentro de ellos,
para mí fue preguntarle a Dios por qué había que amarle a Él sobre todas las cosas. Lo que no entendía yo es que Dios nos creó a cada uno de nosotros para adorarle a Él. Cuando Dios crea al ser humano, le crea para adorarle, para exaltarle. Nosotros en nuestra naturaleza, nosotros estamos llamados y nuestro corazón tiene una necesidad de adoración. ¿Qué significa la palabra adoración? La palabra adoración significa amar excesivamente. O sea que cuando yo adoro a alguien, cuando digo es que yo adoro a esa persona, yo adoro ese coche, yo adoro esa casa, yo estoy diciendo, tengo un grado de excesivo amor hacia eso, y eso tiene un grado de importancia y valor en mi vida bastante alto. Entonces, cuando Dios dice que nosotros debemos amarle a Él sobre todas las cosas, nos está diciendo, yo debo ser la persona a la cual ustedes le rinden más adoración, más importancia y más valor en su vida. ¿Por qué? Porque Dios jamás, escúcheme bien, ese amor y esa importancia que yo le doy a Dios en mi vida, jamás me va a llevar a esclavitud. O sea, esa forma, eso que me lleve a mí a darle el primer lugar a Dios en mi vida, lo que va a hacer es que a mí me va a proteger de que yo le rinda un amor excesivo o una adoración a una criatura, la cual sí va a traer esclavitud a mi vida. Fueron muchos años para yo entender por qué Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque nosotros fuimos creados para adorar. En el ser humano hay esa necesidad intrínseca de adoración, o sea, de amar a alguien, de darle importancia a algo o a alguien por encima de sí mismo. Entonces, cuando yo no le doy ese grado de importancia a Dios, que es el lugar que Él debería tener en mi vida, y se lo doy a otra persona o a otra cosa, esa persona o esa cosa termina esclavizándome. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros la palabra ídolo? Un ídolo es una persona o una cosa a la cual yo le doy un grado de importancia muy alto en mi vida, y no es Dios. O sea, los ídolos se generan en nuestro corazón. ¿Quién produce los ídolos? Nosotros mismos. ¿Por qué se producen los ídolos en nuestra vida? Y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Los ídolos en nuestra vida se generan y se producen, los producimos nosotros mismos, porque nuestro corazón, escúchame bien, mi corazón considera que esa persona o cosa satisface una necesidad que yo tengo. ¿Estamos entendiendo cómo se forman los ídolos en nuestro corazón? Entonces resulta que yo toda la vida he soñado con una casa bonita. Es un anhelo, un deseo que hay en mi corazón. Y después que yo alcanzo eso que yo anhelaba o que yo deseaba, empiezo que no me toquen aquí, que la pared tiene que estar limpia, que eso tiene que estar aquí, que cuidado se rompe eso. ¿Por qué? Porque he obtenido algo que yo anhelaba, que yo creía que necesitaba para satisfacer mi corazón. Lo mismo pasa con las personas. Y quiero dejar claro, amados, que las personas no son culpables que nosotras las idolatremos. El culpable de la idolatría y la raíz de la idolatría está en nosotros. Porque yo pienso que esa persona va a satisfacer, el origen de la idolatría está en nosotros mismos. Yo pienso que esa persona va a satisfacer, mi corazón me engaña y me dice, esa persona o esa cosa puede satisfacer eso que tú necesitas. Entonces en mi corazón hay un anhelo y una necesidad de que alguien me abrace. Que alguien me abrace, y mi corazón anhela que esa persona me abrace. Y yo me convenzo a sí mismo que esa persona puede satisfacer eso que yo quiero, que esa persona puede llenar ese faltante. Mira, esto es algo
que se produce de manera inconsciente. Por eso Dios viene a nuestras vidas a traer libertad, y yo sé que el Espíritu Santo va a traer revelación a muchas vidas, porque la idolatría es algo que nace de mi corazón por una necesidad profunda. Quizás tú no tuviste un padre que te abrazara y en tu corazón había un anhelo profundo de que un hombre te abrazara, y no estoy hablando de connotación sexual. Quizás tú te sentías desprotegida y en tu corazón había un anhelo profundo que alguien viera por ti y te protegiera. Entonces llega alguien a tu vida que te da como una migaja de eso que tu corazón necesitas, y tu corazón se pega a esa persona y dice: este es el que va a satisfacer lo que necesita mi corazón. Y ahí es cuando nosotros empezamos a levantar los ídolos, porque el corazón de uno se convence que esa persona satisface lo que yo quiero y lo que yo necesito. Entonces yo empiezo a darle un amor, porque Dios nos manda que amemos los unos a los otros, pero empiezo a darle un amor que se llama excesivo. Empiezo a darle una importancia excesiva, no en sí por la persona, sino por lo que yo siento que esa persona me satisface a mí. Hay mujeres que se han unido, y la conocí, una hermana en la fe cristiana, y ella en sus orígenes se unió a su esposo porque la familia de ella era muy pobre y no tenían para comer. Sus hermanos todos aguantaban hambre y este hombre era mayor que ella, y ella se une a él y él la trataba mal, pero ella decía: al menos tengo para comer, me estoy haciendo entender. Y cuando yo empiezo a decir y a crear una dependencia hacia esa persona, porque esa persona está satisfaciendo algo que yo necesito, eso se convierte en idolatría. En idolatría. Porque yo empiezo a rendirle ¿qué? Adoración sin darme cuenta. Yo empiezo a decirle: tú me das lo que yo necesito. Aunque me trates mal, aunque me insultes, pero tengo comida. Tengo una casa. Y ella empezó a ver que ella vivía diferente a todos sus hermanos. Ella empezó a ver que ella tenía una casa que los hermanos no tenían, que ella comía todos los días cuando su familia no tenía, y que ella a veces reunía para el mercado y ella le llevaba a su familia. Y se aguantó muchos años a ese hombre. Y sin darnos cuenta, se convierten en nuestros dioses. Porque yo le estoy rindiendo una adoración, estoy aceptando una migaja que esa persona me ofrece por satisfacer una necesidad que yo tengo. Puede ser económica, sentimental, emocional, de distintas índoles. Entonces yo empiezo a vivir en pos de esa persona. Yo empiezo a vivir en pos de lo que él me demanda, y yo trato de satisfacer y tener contento a ese ídolo con tal que él me dé lo que mi corazón o lo que yo necesito. Y por eso el Señor desde el Antiguo Testamento, hermanos, el primer mandamiento, Dios lo establece desde el Antiguo Testamento y está en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que usted lo puede leer allí. Y el Señor dijo: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, sino que buscamos que otra persona satisfaga ese deseo, ese anhelo de sentirme respaldada, o de sentirme cuidado, o de sentirme protegido, o de sentirme amado, yo termino siendo esclavo o esclava de esa persona. Y una característica que tienen las personas que tienen idolatría es que siempre están justificando al ídolo. Aunque le trate mal, aunque no le dé el trato que merece, usted siempre justifica. Mira, es algo tan diabólico que el corazón siempre justifica el hecho que esa persona haga con tal de que usted no pierda lo que esa persona le satisface. Hay personas que tienen serias ataduras sexual
Entonces, por eso, como se decía en Ecuador, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y tenía yo clientas que iban llorando y me decía, se gastó todo el sueldo, ahora anda con una boliviana, así me decía. Unas clientas de Ecuador, cuando trabajaba yo en un centro multiservicios, iban llorando. Algunas me decían, ¿y usted no conoce alguna bruja para yo hacerle un trabajito a este hombre que vuelva a mí? Yo le decía, no, yo conozco a Jesucristo y Él quiere libertar tu vida y no quiere que tú estés en ese yugo de esclavitud. Mira, es algo tan terrible, es algo tan dañino para el corazón. Por eso Dios estableció que la persona que nosotros más debemos amar es a Él. Es Dios el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ese lugar lo van a ocupar personas o cosas. Hay personas que tienen idolatría hacia los animales y terminan queriendo al perrito, y el perrito tiene el sofá, la mejor comida para el perrito, y los conozco, la mejor comida para el perrito. Se gastan dinero en los animales más que en una persona, sienten compasión. Mira, en el corazón del ser humano hay tantos vacíos que uno termina aferrando a cualquier cosa. Y para que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas y derribar esos ídolos, es necesario confiar en Dios. Y usted me va a decir que tiene que ver la confianza en Dios con derribar un ídolo. ¿Por qué? Porque yo necesito confiar que Jesús es mi pastor y Él tiene la capacidad de suplir en mi vida eso que mi corazón anhela y necesita. Yo necesito creer que yo no tengo que ir y rogar y mendigar amor y aceptar cosas que no están bien para que esa persona no me deje, para tener una casa, para tener un coche, para que esa persona me dé el cuidado que yo necesito. Yo necesito confiar en que Dios tiene el poder de suplir todo lo que mi corazón necesita y desea. La única forma de nosotros no vivir en esclavitud, no vivir en idolatría, es decidir de corazón confiar en Dios. Y cuando tengamos una necesidad en nuestra vida, ir a Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad, este es el vacío que yo tengo en mi corazón, Señor, necesito que alguien me abrace. Y te aseguro que Dios va a poner en tu vida a esa persona que te dé el abrazo que tú necesitas, la ayuda que tú necesitas, pero sin caer en esclavitud. Cuando nosotros mismos somos los que escogemos quién va a suplir nuestras necesidades y no Dios, nosotros terminamos siendo esclavas de esas personas con tal de tener y recibir lo que necesitamos. Vamos, por favor, a Éxodo 32 del 1 al 6, para que vamos a ver que somos nosotros mismos los que construimos los ídolos. Los ídolos los levantamos nosotros mismos porque queremos y pensamos que esa persona puede satisfacer todo lo que mi corazón desea. Vamos a Éxodo 32 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio una forma buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué fuerte. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para el Señor. Estamos leyendo y estamos entendiendo
Ellos construyen su propio Dios y dicen, estos son tus dioses que te sacaron. Ellos mismos levantan con una forma de burro, un Dios con forma de burro, ¿con qué? Con sus propias alhajas de sus hijos, de sus esposas, de sus mujeres, de todo. Y dice, Aarón dijo, mañana será fiesta, ¿a quién? Al Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse con los dioses que ellos habían levantado, con el Dios que había levantado. Usted sabe que hay personas, mujeres que duran años y años yendo a una congregación, pidiéndole a Dios que le cambie a su esposo, que le cambie a sus hijos, pero simplemente es para usted seguirle rindiendo culto a esa persona. O sea, no hay un anhelo profundo en el corazón de que Dios ocupe el primer lugar, sino que tú haces una serie de cosas. Sí, yo oro, yo ayuno, yo hago todo esto que dice la palabra de Dios, ¿no? Para que Dios dice, porque ellos dicen, y haremos fiesta al Señor. Ellos dicen que están haciendo fiesta al Señor con ese burro que están adorando. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos ayuno, hacemos oraciones, nos congregamos, estamos orando por nuestra familia, pero en nuestro corazón no hay un anhelo por Dios? Simplemente hacemos eso para que Dios nos conceda lo que nosotros queremos, y eso se llama falsa adoración. Porque el primer mandamiento que Dios estableció desde el antiguo pacto, que sigue vigente, es amarle a Él sobre todas las cosas. Yo tengo que decirte que si ese no es el anhelo de tu corazón todavía, tú estás como la nación de Israel. Vamos a hacer fiesta para el Señor con el burro, con un falso Dios, porque en tu corazón y en tu mente no hay la más mínima intención de dar el primer lugar a Dios. Ese mandamiento está establecido para que nosotros lo cumplamos, y el único que nos puede llevar a cumplir ese mandamiento es Dios. Y siempre y cuando mi corazón no anhele que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, yo siempre voy a vivir adorando a otros dioses, porque es de mi corazón que tiene que nacer el anhelo de que Dios tenga el primer lugar en mi vida. ¿Qué quiere decir con esto? Y si usted no es capaz de levantarse a la alborada, pero es capaz de levantarse, hacerle comida a su marido a las 6 de la mañana, usted adora más a su marido que al Señor. No, yo no soy capaz de levantarme. Mira, yo cuando tuve mis hijos, una de las cosas que a mí me ha ayudado, y con esto no estoy diciendo que usted no tiene que cumplir con la responsabilidad de hacerle la comida al marido, si es su caso, pero levántese antes, si es posible, a orar y luego le hace la comida. ¿Sabe de qué estamos hablando? Porque ahí es que nosotros vamos confundiendo. No, es que yo no quiero estar metida en una iglesia. No se trata de estar metida en una iglesia, es una excusa que tú te has sacado por no darle el primer lugar a Dios en tu vida. Dios debe estar por encima de todo. Y a mí algo que me confrontaba mucho fue cuando mis hijos lloraban y yo le decía, Señor, no puede ser posible que yo me levante a ver a mi hijo que llore y no sea capaz de levantarme a orar a ti. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? Hermanos, lo que yo me esfuerzo más en la vida, esos son mis dioses, porque el Dios es la persona a la cual yo le tengo amor excesivo, yo le rindo adoración, es al que yo le doy mi tiempo, mi dinero y todo. La pregunta es, ¿quiénes son tus dioses a día de hoy? ¿Por quiénes te sacrificas más que por Dios? Tener un amor hacia Dios quiere decir que lo que yo hago por Dios no lo hago por nadie más. Y después de Dios viene la lista. Pero hermano, ¿cómo puede ser posible que usted lleve más de 10 años congregándose y no es capaz de levantarse a hacer un devocional, pero sí es capaz de levantarse a ir a trabajar? ¿Sí ves cómo nos engañamos a nosotros mismos? Esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y después me paro a decir que Dios me está bendiciendo. Hipocresía. Estás usando a Dios. En tu corazón no está el anhelo. Iglesia, y se lo digo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese mandamiento no ha cambiado ni nunca cambiará.
Siempre y cuando en nuestro corazón no decidamos que Dios ocupe el primer lugar y cada día trabajemos para que eso sea así, viviremos esclavos de nuestros ídolos y de nuestros dioses que nosotros mismos construimos y le decimos, por ti si vale la pena levantarme a las 6 de la mañana. Por ti si vale la pena hacer ese sacrificio, porque a los dioses siempre se les rinde un sacrificio. Es la forma de adorarle. La adoración a un Dios siempre va ligada a un sacrificio. Pregúntate por qué cosas en la vida tú te has sacrificado. Y es área por área donde Dios va mostrando. Yo lo he contado muchas veces. Yo tenía idolatría hacia los estudios. Y ha sido un proceso de Dios de derribo de ídolos, de ídolos, de ídolos y de ídolos en mi vida. Y me ha ido mostrando, me dice, ese es un ídolo. Porque si eres capaz de sacrificarte por eso, más que por mí, eres capaz de rendirle adoración a eso. Y hoy Dios quiere que revises tu vida. ¿Por qué cosas te sacrificas? A Dios le limitas el tiempo. A Dios lo dejas de último. Él no es tu Dios. Y todo aquello que le rendimos adoración por encima de Dios, terminamos siendo esclavos de esos. Lo triste es que el día que tú no le rindas adoración a ese Dios, quién sabe cómo te va a dejar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos dioses y nuestro Dios? Que Él dice que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Ningún Dios tiene poder para sustentarnos y guardarnos siempre. Mujeres que han durado 15, 20 años casadas y luego el marido las cambia por otra y quedan destrozadas porque toda la vida le rindieron adoración a él. Toda la vida fueron en pos de él. Y hay mujeres que uno no sabe si es el marido o es el hijo. Los tratan como si fueran el hijo y es el marido. ¿Y qué quiere el niño? ¿Y papi qué quiere? ¿Y papi qué quiere? ¿Y que no vino? ¿Y que llamó? Usted sabe el demonio de la idolatría, cómo lleva a las mujeres a perseguir a hombres hasta en las discotecas. Todo eso es manifestación del demonio de idolatría. ¿Y con quién está? ¿Y a quién vio? Y después llega el hombre a la casa, le hacen el escándalo y todo y se acuestan a los 5 minutos con él. Vuelven y le rinden adoración. Y le dicen, tú eres mi Dios y sin ti no puedo vivir. Hermano, ¿usted sabe de qué nos está hablando Dios hoy? ¿De qué Dios nos está hablando? Nos está diciendo, yo quiero que tú seas libre. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y lo único que a nosotros nos ayuda a vivir en libertad es dándole el primer lugar a Dios en tu vida. Y hoy yo te digo, si Dios no tiene el primer lugar en tu vida, con toda autoridad te digo, eres un esclavo y eres una esclava. Hay hombres que son esclavos del trabajo, no, y mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo, y le quitan ese trabajo y se quedan, no tienen vida. Dios ha establecido todo en nuestra vida para que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él. De tal manera te digo, que el día que faltase eso, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y no dé mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Quién es tu Dios? ¿Quiénes son tus dioses a día de hoy? ¿A quién le das el primer lugar, la prioridad en tu vida? Yo duré años pidiéndole al Señor, Señor, yo tengo que ser capaz de levantarme todos los días a orar y a buscarte. Porque si tengo la capacidad de levantarme para un trabajo, si tengo la capacidad de levantarme e ir a cuidar a mis hijos, si tengo la capacidad de negarme a esto, si tengo la capacidad, también tengo la capacidad de buscarte a ti de primero. Hasta que nosotros no le damos el primer lugar a Dios y no decidimos darle el primer lugar a Dios en nuestra vida cristiana es simplemente una religión. Usted es un religioso que va a una iglesia para que Dios le bendiga y le dé lo que usted necesita para seguir alimentando sus dioses, lo que anhela su corazón. Señor, esto es lo que yo quiero, entonces yo levanto el becerro y digo, mañana haremos fiesta para Jehová.
pero hay un becerro allí. Pero es fiesta para Jehová. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué vas a una iglesia? Medita hoy, mira, esta palabra de Dios es porque Dios quiere sacar tu alma del mismo infierno, te lo digo así. Porque si tú sigues en esa vida idolátrica que te has montado, tú te mueres mañana y no eres salvo. Porque los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Y no estamos hablando de impositivo, como siempre lo digo, pero los mandamientos de Dios dicen que son para nuestra protección y cuidado. ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? Es tiempo, iglesia, de cambiar y que Dios ocupe el primer lugar de corazón en nosotros. Es decisión tuya, te lo digo, si a partir de hoy vas a seguir rindiéndole adoración a los mismos dioses. Porque esos dioses te llevarán a la perdición. Aquí en la tierra, te lo digo así, aquí en la tierra podrás tener lo que tú has anhelado, pero tu alma se va al infierno. Porque hoy esta palabra Dios te hace comprometido delante de Él. Tus oídos están escuchando que Dios quiere que le des el primer lugar en tu vida y no es la primera vez que Él te lo dice. Y hoy eres responsable delante de Dios de esta palabra que estás escuchando. Y tú sabrás si sigues adorando tus mismos dioses. Hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y ¿qué? Y vida eterna. Ya es tiempo de despojarse de ese evangelio donde yo pienso que voy y busco a Dios para que me satisfaga todo lo que yo quiero aquí en la tierra. Y te pregunto, ¿qué pasa si mañana te mueres? Yo te hago la pregunta, si tú te mueres mañana, te vas con Cristo, respóndete. ¿A qué lugar vas a ir si te mueres mañana? ¿Qué vas a hacer con todos tus dioses? Ellos no te van a salvar. Tus dioses no dieron la vida por ti. Tus dioses no tienen poder para salvar, ni tu trabajo, ni tu marido, ni tus hijos, ni las cosas que tú más amas. Te vas a la tierra con todo ello como un faraón. Cristo murió por ti para que tengas salvación y vida eterna. Cristo dio su vida por ti para que el día que partamos de esta tierra nos vamos a una eternidad con Él. Pero si tú sigues adorando a los mismos dioses, esos dioses no van a salvar tu alma. Hermanos, es tiempo ya de salir de ese evangelio religioso en donde yo busco a Dios para tener mi vida aquí cómoda, aquí en la tierra. Y sigo rindiéndole adoración a las mismas cosas y quiero usar a Dios para que Dios me mantenga los ídolos que yo mismo me he levantado. No es así. La verdad es que si tú has escuchado hoy esta palabra y sigues en la misma esclavitud, no buscas a Dios de corazón, no te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo, si mañana te mueres te vas al infierno porque no hay otro lugar. Cristo murió para darnos salvación y es tiempo, iglesia, que abramos los ojos. El evangelio se trata de la vida después de esta, no de esta, hermano. Ya es tiempo de abrir los ojos. Suena ahora la trompeta, aquí se queda. Tiene un accidente, aquí se queda. ¿Y qué va a hacer usted con todos sus dioses? La adoración que le rindió al sexo, a la inmoralidad, a la mentira, al engaño. Hermanos, Cristo murió por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, es aquella que decide darle el primer lugar a Cristo en su vida. ¿Cómo usted va a tener 24 horas del día, 12 horas del día y no tiene tiempo para orar? Idólatra. Le rinde adoración a todo menos al Dios que dio su vida por usted. Y hoy le digo, usted come, duerme, vive gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. No es por sus méritos. Y no tiene 5 minutos para orar y leer la palabra. No tienes 5 minutos. Tus dioses son más importantes. Ay, mi hijo, mi esposita, mi trabajo, y hacer de todo. ¿A quién le rindes adoración? ¿Quiénes son tus dioses? Esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cuál es tu becerro de oro que alimentas todos los días? Pues te digo, con becerro y todo, te vas a ir a condenación eterna. Porque Cristo murió y es para eso.
¿Sabes para qué murió Cristo? Para que tengamos vida eterna. Y eso nos está diciendo que después que partamos de esta tierra, tú sabes para dónde te vas a ir. Porque ya toca hablar así. En toda la semana no tienes tiempo para Dios. No tienes tiempo para leer la palabra. Tú todavía piensas que vas a seguir usando a Dios para que Dios te bendiga, te prospere. Y no tienes tiempo para Él. No tienes tiempo. Vuélveme a decir que no tienes tiempo. Que no te levantas todos los días y respiras y comes y vas al baño y te alimentas y no tienes tiempo para buscar al Dios que te da la vida. La adoración va ligada al sacrificio. ¿Sabías eso? La adoración va ligada al sacrificio. No, es que a mí me cuesta mucho levantarme ahora. Eso es muy difícil. Empiezo a pelear con la gente, pero si fuera para ir a trabajar, te aseguro que ya estarías levantado y estarías en el trabajo a las 7 de la mañana. ¿Sí es como nos engañamos a nosotros mismos? Porque a Dios nadie lo engaña. Es tiempo de empezar a vivir para Dios. Porque tu ídolo eres tú mismo. Te vives rindiendo adoración a ti mismo. Vamos a ver si tú eres capaz de salvarte a ti mismo. Un evangelio light que enseñan hoy en día, donde le enseñan a la gente que estar con Dios es estar bendecido, tener una casa, un coche, una empresa, e irle presumiendo a los demás. No, usted te puede tener casa, coche, empresa, pero si no se arrepiente se va al infierno con casa, coche y empresa. Y de pronto aquel que no tuvo casa, coche y empresa tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿A dónde te vas si tú te mueres ahora? ¿En verdad tienes seguridad de salvación? ¿En verdad tú has ido caminando en pos del mandamiento de Dios? Porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya es tiempo de estar fingiendo que tú eres hijo de Dios porque no lo eres. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera crees en la vida eterna. Todavía dudas, ¿y será? No, yo necesito es que Dios me bendiga aquí, pero ¿será que me salvo o no me salvo? Una evidencia que usted es hijo de Dios, que usted tiene seguridad de salvación. Y termina diciendo uno, no sé si quedarme en este cuerpo e irme, porque para mí el morir es Cristo. Una evidencia de que yo tengo el Espíritu de Dios, que soy hijo de Dios. Es que yo sé que cuando me muera me voy con mi Señor y que Él me está esperando en las moradas eternas. Pero hay gente que ni piensa en eso. No piensan en eso. Por eso usted vive haciendo un servicio mediocre, porque no cree que hay recompensas eternas, no cree que hay un tribunal del trono blanco, no cree que hay un lago de fuego, no cree que hay un milenio. Usted tiene una fe a media. Usted piensa que Cristo murió en la cruz y que es una fábula para que usted le vaya bien y que el diablo no lo ataque. No. Cristo murió por la vida después de la muerte, porque antes de Cristo nadie había resucitado del infierno. Y Jesús justamente es el primero, Él es la primicia de la resurrección, marcando con eso que después de Él, todos los que morimos, nos vamos a la presencia de Dios y un día seremos arrebatados y resucitaremos con Él. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir viviendo para ti mismo o vas a decidir darle tu vida a Jesucristo? Salmo 115 del 4 al 11. Salmo 115 del 4 al 11. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Quién es el que forma los ídolos? Nosotros mismos. ¿Tienen boca? Mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confiad en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti?
Porque el grado de importancia que Él tenga en tu vida va a ser el grado de sacrificio y adoración que tú le rindas. Vuelvo y pregunto, ¿a quién le rindes tú adoración? ¿Por quién madrugas? ¿Por quién te sacrificas? ¿A quién le das lo mejor de ti? ¿A quién le compras lo mejor? ¿Para quién? Esos son tus dioses. Esos son tus dioses. Para ellos viven. Ellos son tu razón de vivir. Ay, entonces no hay que amar a nadie. No, cuidado, no confundamos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego sigue el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios debe tener el primer lugar. Iglesia, y lo que no hago por Dios, no lo hago por nadie. El amor excesivo hacia un hijo, hacia una esposa, hacia un esposo, hacia un trabajo, hacia lo que sea, se llama idolatría. Se llama idolatría. Yo no puedo amar excesivamente a nada ni a nadie por encima de Dios. Ni puedo darle más importancia y relevancia de la que tiene por encima de Dios. El problema es que algunos se dan demasiada importancia a sí mismos y constantemente quieren satisfacer sus propios deseos y van buscando los dioses que les satisfagan lo que ellos quieren. Esto me satisface, esto lo quiero. Esto me satisface, esto lo quiero. Esto me satisface, esto lo quiero. La pregunta es, ¿Dios se satisface? ¿O Dios no te satisface, por eso no lo quieres? Tú sabes que la persona más rechazada del mundo es Jesucristo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús está acostumbrado a que ellos le rechacen y que escojan a otros por encima de Él. Pero también Jesús murió porque sabía que algunos le íbamos a escoger a Él. Íbamos a decidir de corazón que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Hasta que tú no tomes esa decisión en tu vida, siempre vas a sacrificar tu vida por otros. Le vas a rendir pleitesía, le vas a rendir adoración por encima de Dios. Solo cuando yo decido empezar a cumplir el mandamiento y decir, Señor, lo que yo no haga por ti no lo voy a hacer por nadie. Es allí cuando empieza mi camino de amar a Dios sobre todas las cosas. Empieza. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, porque cada día se nos van a presentar ofertas. Y lo típico, que empieza a llover, estás acostado y el esposo o la esposa te echa la pierna y dice, no te levantes. El diablo ahí susurrándote al oído. No te levantes, no te muevas. Pero yo tengo visita con mi rey, te amo mucho, pero yo tengo que encontrarme con él. Iglesia, hasta que nosotros no empezamos a desarrollar esa relación personal con Dios, diaria, pero de búsqueda, no para presumirle a otros que yo leo ni nada, no, de búsqueda y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Que yo no rinda adoración ni ame más a nada ni nadie por encima de ti. Yo te digo, ese mandamiento sigue vigente. Y en esos días escuchaba un pastor que decía que los que nos vamos a salvar somos los que hemos decidido guardar los 2 mandamientos de Dios. Porque cuando yo valoro que Cristo murió en la cruz y vino a libertarme, en mi corazón no puede nacer otro anhelo que darle el primer lugar. No puede nacer otro anhelo que darle el primer lugar. Y decirle, Señor, no voy a poner a nada ni nadie por encima de ti, Señor. No puede ser posible. Nadie más me ha amado como tú me has amado. Nadie ha dado su vida por mí como tú la has dado. Pero esa convicción la trae el Espíritu Santo cuando Dios ve que uno quiere de corazón que Él ocupe el primer lugar en su vida. Y si tú hoy, después de este mensaje,
sales teniendo la misma vida que has llevado hasta hoy. Solo queda pedirle a Dios que tenga misericordia de ti, porque un día tus ídolos van a acabar contigo. Te lo digo así. Un día tus ídolos van a acabar contigo y tu vida se va a desgastar y se va a desgastar hasta que un día abras los ojos y entiendas que el único camino es guardar los mandamientos de Dios. Y un día vas a terminar tan harto, tan harta, que vas a decir, ¿de qué me sirvió esforzarme tanto por esta o por esta cosa? Porque eso es lo que pasa, los ídolos siempre pagan mal. Los ídolos terminan esclavizándote y terminan dañándote. ¿Cuál es la única manera de vencer la idolatría en nuestra vida? Es dándole el primer lugar a Dios. Decidir de corazón amar a Dios sobre todas las cosas. Decidir de corazón darle el primer lugar a Dios. Decirle, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a vivir para ti. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que no es tu voluntad que yo viva esclavo ni esclava de nada ni de nadie. Mi tiempo contigo nadie me lo va a quitar. ¿Cuánto tiempo te vas a comprometer a buscar a Dios cada día? Escúchame bien, llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, tu tiempo con Dios nadie te lo puede quitar. ¿Cómo va a pasar todo el día y tú en todo el día no vas a leer la Biblia? ¿Cuántas veces Dios ha dado el mismo mensaje? ¿Sabe por qué? Porque tienes demasiados ídolos. Para ti hay demasiadas cosas más importantes que Dios. Y a Dios lo tienes en la última fila por si sobra. No, para Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Lo que usted haga en el día es basura si usted no buscó a Dios. Lo que usted haga en el día es una pérdida de tiempo si usted no buscó a Dios en todo el día y no tuvo tiempo para buscar a Dios. Porque cada día que usted haga cosas sin rendirle adoración a Dios es porque usted le ha rendido adoración a sus dioses. Falsos dioses que tú mismo has fabricado y le has dicho a tu corazón, esto es lo importante para mí. Tú eres importante para mí, por eso yo te doy mi tiempo. Por eso lo que tú me pidas yo te lo doy. Por eso yo vivo para ti. Por eso dioses si te acuestas cansado, cansada. Por eso dioses si vas kilómetros. Por eso dioses hacen lo que ellos te pidan. ¿Sabes por qué? Porque tú sientes que ellos satisfacen tu corazón. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por ti? No merece nada. Dios no ha hecho nada. Vas a seguir orando al becerro y decirle, voy a hacer fiesta para el Señor. Entonces voy a la iglesia cada 8 días, pero en semana no tengo una relación cercana con Dios porque no tengo tiempo, porque me da pereza, porque estoy ocupado. Así como sacas tiempo para otras cosas, el tiempo para buscar a Dios hay que sacarlo porque la carne jamás va a buscar a Dios. Así como tú te esfuerzas para ir a un trabajo aunque no quiera, por eso que el ser humano dice que yo no puedo, me da pereza, es mentira. Y se lo digo con toda autoridad, es mentira. ¿Sabes por qué? Porque te esfuerzas para otras cosas. Te esfuerzas para ir a un trabajo que ni quieres ir y no te esfuerzas para leer la palabra de Dios. No te esfuerzas para orar a Dios y tener comunión con Él y decirle al menos todos los días, gracias Padre por estas cosas que me das. Y no se vaya a conformar diciendo que usted hace altar familiar, eso no vale. Es usted y Dios solo. Usted y Dios solo, su cara a cara, usted, su Biblia y Dios, nadie más. Es que yo oro con mi niño, yo oro con mi esposa. No, eso no, de eso no está hablando Dios hoy. Hoy Dios está hablando de que la salvación es individual, que no te salvas en grupo. No. La salvación es individual.
No nos salvamos ni con nuestros hijos, ni con nuestro esposo, ni con el trabajo. Aquí nadie es egipcio para que lo entierren con todo. Nada de sus posesiones usted va a llevar. Después que usted parta de esta tierra, lo único que se lleva es la salvación, si vivió para Cristo. Si no, irá a condenación eterna. Pero usted todavía no entiende esas verdades. Usted piensa que son palabras de cajón y que usted se muere y por haber ido a la iglesia usted es salva, y no es así. Tengo que decirle la verdad. Porque Jesús viene por los que lo esperan, y como usted no lo espera porque todos los días mantiene tan ocupado y tan ocupada que no tiene tiempo ni para leer la palabra, es que me da una pereza. Pero ¿cómo no le da pereza ir a hacer otras cosas que aunque no las quiera las hace? No quiero ir al Mercadona, pero voy y compro. Una iglesia, hasta que no decide buscar a Dios de corazón y darle el primer lugar, siempre será una iglesia carnal y tibia. Una iglesia que estará sumergida en conflictos, en celos y en contiendas, porque cuando una persona no busca a Dios, no avanza en la fe. Entonces Dios no puede proyectar a su iglesia para que cumpla el propósito con el cual fue creada, porque esa iglesia vive pensando más en las cosas terrenales. Cuando yo vivo pensando más en lo celestial, cuando yo vivo pensando más en lo eterno, yo le dedico más tiempo a lo eterno. Pero como usted vive tan aferrado a este mundo y a sus dioses a los cuales usted le dedica tiempo, se sacrifica por ellos, le rinde honores, le entrega lo mejor de sí, entonces usted luego va a la iglesia a dar un servicio mediocre, porque usted no piensa que un día estará delante de Cristo y tendrá que rendirle cuentas por todo lo que hizo. Su vida está tan limitada a lo que usted anhela y a lo que usted desea que no hay tiempo para Dios. ¿Sabe por qué? Porque su Dios es usted mismo. Usted vive para sí, todo lo que hace es de acuerdo a su conveniencia, a lo que usted piensa, a lo que usted anhela. ¿Y dónde queda Dios en su vida? ¿Dónde queda Dios en su vida? Y yo lo único que quiero hacer es animarle a que usted no siga perdiendo el tiempo yendo a una iglesia y calmar su conciencia pensando que usted tiene una relación con Dios. No se engañe a sí mismo. Si usted a partir de hoy no empieza a pedirle a Dios con todo el corazón que usted quiere derribar esos otros dioses que ha tenido, esos ídolos, y darle el primer lugar a Dios en verdad en su vida y vivir para Él de todo corazón, que su vida viva para la gloria de Él, para la alabanza de Él, que usted pueda ser instrumento de luz y de bendición para otros. Si usted esta palabra no se la toma en serio, usted no es salvo. Se lo digo así abiertamente. Usted está yendo allá por calmar su conciencia o por temor a que no le salgan las cosas bien, porque necesita la bendición de Dios. Usted se ha autoconvencido de eso. Pero Jesús es tan bueno y Dios es tan bueno que Él hace salir el sol sobre justo e injusto, sobre buenos y malos. O sea que usted puede ir a una iglesia, Dios darle un trabajo, tener una vida estable, pero irse al infierno, así de sencillo, como muchas personas que son multimillonarias y no se van a salvar. Hermanos, necesitamos que Dios renueve nuestro entendimiento y entender por qué murió Cristo. Entender y pedirle a Dios que traiga esa revelación y ese entendimiento por qué murió Cristo. Y Cristo murió por la vida después de esta. Cristo murió para que el día que partas de esta tierra te vayas con Él y no te vayas a una condenación eterna. Esa es una de las principales razones por las que murió Cristo. Por eso dice que Él vino a salvarnos de la condenación del pecado. Porque el pecado nos lleva a una vida de esclavitud. Y una persona que dice que está en Cristo y lleva una vida de esclavitud no es salva en verdad. Y tengo que decírselo abiertamente, no es salvo, porque si la palabra salvación viene la palabra soterium, que significa liberación del pecado, liberación de la esclavitud, pero usted sigue esclavo a lo mismo, solo ha cambiado 4 cosas porque usted pensó que eso no le conviene y a Dios no le gusta. Y si usted hace eso, Dios no lo va a bendecir, pero usted sigue aferrado a este mundo, aferrado a sus deseos, aferrado a sus dioses. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Quiénes son tus dioses? ¿Quiénes son tus ídolos? Los ídolos son aquellos que le rendimos adoración, que le dedicamos lo mejor de nuestra vida, que lo ponemos por encima de Dios.
Ay, no, yo para la iglesia y esa madrugadera los domingos no llega tarde al culto, hermano, ¿qué es eso? Yo le hago una pregunta. ¿Usted llega tarde a su trabajo? Y es todos los días, ya lo hubieran echado, pero el culto es cada 8 días y llega tarde. Eso es una vergüenza. Estamos entendiendo el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Estamos entendiendo el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Una persona que es salva tiene la vista en las cosas de arriba, porque Dios ya la ha libertado de la esclavitud de este mundo. Y su razón de vivir no es satisfacer todos los deseos que él tiene. Su razón de vivir no es tener lo que todo el mundo tiene para presumir. Si usted sigue ligado a los mismos deseos y a los mismos anhelos que todo el mundo tiene, usted no es salvo. Usted no es salvo. Y dice que el infierno es un lugar de eterna confusión. Dice que el infierno es un lugar donde algunos se preguntan por qué yo estoy aquí si yo fui bueno. Otros dicen que la parábola del rico y Lázaro, otros dicen que es un lugar tan terrible que la gente dice, yo quiero que vayan y le digan a mi familia que se porten bien porque no quiero que vengan acá a este lugar de sufrimiento. Cristo murió para darnos salvación. Quiere decir liberación del pecado, que no sigamos esclavos de las mismas cosas que son esclavos todo el mundo. Hermano, entonces, ¿para qué somos cristianos si vamos a llevar un estilo de vida igual que los que no conocen de Cristo? Si usted va a seguir con la misma vida que es en el mundo, y perdone que se lo diga así, igual se va a ir a condenación eterna. Pero no siga engañándose a sí mismo. Si usted sigue con esa vida cristiana tan mediocre, donde no tiene ni 10 minutos para leer la palabra, para buscar a Dios, quiere decir que usted no ha sido libertado de ninguna esclavitud. Usted finge que es hijo de Dios, pero no lo es. Porque un verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu morando en él. Y el Espíritu es el que nos impulsa a buscar a Dios. Y dice que él nos anhela sedosamente y nos lleva a buscar a Dios. Y hasta que no decidamos de corazón, determinemos, Señor, voy a buscarte de corazón. Voy a organizar mi vida de tal manera que este va a ser mi tiempo devocional. Cada día, Señor, ir buscándome a todo aquel que busca a Dios lo encuentra. Y cuando nosotros buscamos a Dios, Dios va trayendo renovación, transformación a nuestra vida. Usted no va a ser transformado en la vida siempre y cuando usted siga llevando esa vida cristiana mediocre. Por eso anda esa coneja altivez tan horrible y le encanta presumir. Se compra un boli y todo el mundo tiene que saber que usted compró un boli. La misma vanidad que los del mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted está lleno de mundo. Usted no ha sido libertado de la esclavitud de nada. Porque Cristo todavía no mora en usted. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo en verdad? ¿Cuántos quieren reconocer que son pecadores y que Cristo murió en la cruz por sus pecados para obtener salvación y vida eterna? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo no me quiero quedar aquí? Yo a cada rato le digo, Señor, vienen cosas terribles para la tierra. ¿Usted sabe el encarecimiento de los precios? ¿Usted sabe económicamente lo que viene? ¿Y usted feliz porque tiene una casa, un cochecito? No, todo eso se va a acabar. ¿Usted sabe sobre la Agenda 2030? Usted sabe todo lo que viene al mundo, que usted igual se queda sin el trabajito que tiene, sin la casa que tiene. El encarecimiento de los precios es algo tan vivencial que usted entra a Mercadona con 50 euros y no compra nada. Todo eso le tiene que dar señal de que Cristo viene. La vivienda cada vez sube más. Mira, las cosas van a llegar a unos precios tan altos, que la gente no va a tener ni para comer. La palabra de Dios y enseña según los escatólogos que una familia se va a alimentar con un huevo, de lo caro que va a ser un huevo. Hermano, y nosotros recibimos estas verdades para que estemos listos y preparados. Y mi responsabilidad, como siempre digo, porque yo tendré que darle cuentas a Dios, es decirle a usted la verdad para que no se quede en esta tierra. Para que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que ocupes el primer lugar en mi vida y no por temor, sino por gratitud. Porque Jesús hizo un sacrificio muy grande en la cruz que lo vamos a celebrar justamente para que nosotros no nos quedemos en esta tierra ni nos vayamos a condenación eterna. Si usted no lo quiere creer, eso es su problema, pero la verdad es que Cristo viene.
Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y una iglesia sin mancha y sin arruga no es una iglesia donde la gente va a competir. Yo tengo mejor casa, mejor coche, yo vivo mejor que tú. Una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que busca a Cristo de corazón y sabe que está de paso en esta tierra. Y que Dios en su misericordia nos va a arrebatar para que nosotros no suframos lo que van a sufrir mucho. ¿Y cuál es nuestro deber ahora? Orar para que muchos se salven, empezando por nuestra familia, y no vayan a ese lugar de tormento. Cristo murió para darnos salvación y vida eterna, pero siempre y cuando tú decidas seguir rindiéndole adoración a tus dioses, jamás Dios va a ocupar el primer lugar en tu vida. Es decisión tuya. ¿Crees en la vida eterna o no crees en ella? Si tú crees en la vida eterna, tú vas a alinear tu vida con esa verdad. Si tú no crees en la vida eterna, tú vas a seguir con la misma vida que tenías hasta hoy que escuchaste este mensaje. Entonces, si tú no crees en la vida eterna, no te vas a salvar. Porque para salvarnos necesitamos creer en ella. ¿Tú sabes eso? ¿Sabías eso? No es porque usted vaya a una iglesia que va a salvar, no. Usted tiene que creer. Porque es por la fe. Sé que es por la fe que somos salvos, no somos salvos por obras, somos salvos por fe. ¿Y por la fe quién? En Jesucristo. Y si yo creo en Jesucristo, tengo que creer que Él murió en la cruz por mis pecados para salvarme y darme vida eterna. Yo no puedo creer solo que Jesús murió para que yo viva bien en esta tierra y presuma igual que los demás de lo que tengo. No. El Señor dijo que no ha habido el primero que le siga, que no haya de recibir 100 veces en esta vida bendición y en el venidero la vida eterna. Pero usted todavía busca a Cristo solo por los 100 de este mundo, para que usted sea bendecido y prosperado y estarle presumiendo a otros de que usted tiene la vida perfecta, la familia perfecta, los hijos perfectos y quién sabe si se salve, hermano. Es que hay que hablarlo así, como predicaba Gigi Ávila y Bill Graham, unos mensajes contundentes y llenaban estadios diciéndole a la gente, usted se va a ir al infierno. Pero hoy en día todo el mundo quiere que le prediquen el evangelio live, donde le digan que Dios le ama y le den un mensaje emotivo de cómo usted debe vencer los ídolos en su vida para ser más feliz. No, usted debe vencer los ídolos para darle el primer lugar a Dios en su vida, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y que no se vaya a condenación eterna, porque el infierno existe. Y la vida después de la muerte existe. Y el alma nunca muere, es eterna. El espíritu vuelve al creador, pero el que va a juicio eterno es su alma, donde están su mente, su voluntad, sus emociones. Y es un lugar de tormento, dice, donde usted constantemente está recordando todo lo que hizo en la vida. Por cierto, lo malo. Por eso es un lugar de tormento. Pero aquellos que entregamos nuestra vida a Jesucristo, tenemos seguridad de salvación. Y decidimos darle el primer lugar a Él en nuestra vida y vivir en pos de Él. Derribar los ídolos y cambiar de corazón.